El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te voy a pedir que rápidamente ingreses a tu Biblia, que tienen allí a la mano ya, Génesis 12:3. A ver, que nada interrumpa el estudio de la palabra. Allí tienen todos ya listitos para que no estemos allí perdidos. Que dice así: yo daré bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. En esta porción de la escritura, Dios ¿a quién está hablando? ¿Saben? Está hablando a Abraham, pero también me está hablando a mí. Digan, me está hablando a mí. Vamos a volver a leer y te voy a pedir que tomes sumamente atención en esta palabra, porque de allí se va a ir abriendo cosas grandiosas y maravillosas. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y a todas las familias de la tierra, a todas las familias de la tierra, o sea, significa que estoy incluido, serán benditas en ti. El título de esta enseñanza es Todo por un pacto. Todo por un pacto. Cuando tú vas rápidamente a Génesis 15, del 9 al 11, Abraham hace preparativos para hacer un pacto con Dios. Dios había hablado a Abraham y le había dicho: te voy a dar promesas, le dijo, ¿verdad? Ya. Y una de las promesas, porque aquí solamente estoy cogiendo Génesis 12:3, pero hay otras promesas que el Señor le da a Abraham. Pero le dice: vamos a hacer un pacto. Y para hacer ese pacto vas a tener que traer estas cosas, le dice. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, o sea, una palomita. Y tomó él todo eso y los partió por mitad. Y puso cada mitad uno frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Nos está diciendo que Dios le dice a Abraham: tú y yo vamos a hacer un pacto. Pero para hacer ese pacto, tráeme estas cosas que yo te estoy pidiendo. Es como que yo me tengo que ir al mercado, ¿verdad? Con mi canasta y voy a ir a hacer mis compras. Todo lo que Dios me está pidiendo. Y Dios estaba pensando, estaba preparando algo grandioso que quiero que el día de hoy tu corazón lo entienda. No solamente tu mente, sino tu corazón lo entienda. Dios estaba preparando algo maravilloso. Estaba preparando una posesión especial para Abraham, que quitaría todas las deudas que estaba pesando en él. Abraham sabía exactamente qué debería hacer con estos animales, y los partió por eso por la mitad. Toma atención lo que estoy diciendo. Lo partió por la mitad
y puso cada mitad uno al frente del otro. ¿Te estás imaginando? Estamos allí en un altar, un corderito por la mitad, uno les mira al otro. ¿Está claro? Estamos allí en ese punto. Uno frente al otro. Abraham entendió que Dios estaba diciendo que prepare un contrato para firmarlo. El pacto no es otra cosa que un contrato. Vamos a hacer un contrato entre tú y yo. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Abraham. En aquellos días, en esos tiempos, los contratos se hacían partiendo sacrificios de animales y poniendo los animales partidos en el suelo. Después ambas particiones del pacto caminaban juntos entre las dos amistades, entre las dos mitades de los animales, repartiendo y repitiendo los términos del pacto. Esta parte quiero que entiendas. Allí está los animales partidos por la mitad. Y lo que está diciendo que la costumbre en el pueblo hebreo, cuando hacen un pacto, dice que allí estaban y ellos tenían, los que van a hacer el pacto, ahí estaba, hacían una caminata juntos. Dice rodeando. ¿Rodeando qué cosa? Rodeando los animales. Literalmente, esta acción que estaban haciendo no es otra cosa o un significado que Jehová cortó el pacto. Hay varias palabras que quiero que tomes atención. Jehová lo que estaba haciendo era: vamos a cortar el pacto. En Jeremías 34, del 18 al 20, nos dice que hace referencia a esta práctica de hacer un pacto partiendo animales y repitiendo, cuando dan la vuelta uno al otro, repitiendo el juramento del pacto mientras caminaban a través de los pedazos del animal. Y dice que cuando ellos rodeaban, y acá viene algo curioso que quiero que tomes atención, porque Dios a veces es curioso, pero en esa curiosidad te está dando cosas elementales, fundamentales, para que tú entiendas. Está partido los animales por la mitad, los dos van rodeando y van caminando y van jurando este pacto, lo estamos haciendo los dos, pero dice que daban la vuelta formando un 8. Y uno dice: Señor, formando un 8. Así era la costumbre hebrea. Y Señor, ¿qué significa formando un 8? Si tú buscas, y esto es ya en un estudio de numerología, que yo todavía no he llegado, pero he investigado en el curso que estoy llevando, el número 8 está relacionado, y escuchen, a nuevos comienzos, a una regeneración de nuestras vidas. Lo que Abraham estaba haciendo con Dios y le estaba diciendo: Abraham, estoy haciendo un pacto contigo, quiero hacer con la humanidad un nuevo comienzo. Voy a regenerar la vida de cada uno. Este número 8 es considerado un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Un nuevo comienzo para tu vida. Un nuevo comienzo para tu matrimonio. Un nuevo comienzo.
para ese sueño que creías que estaba sepultado. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. El Señor estaba haciendo allí un nuevo comienzo. Pero también dice que al momento de hacer ello, ese pacto, al haber partido, lo que estaba sucediendo, estaba sellando el pacto con sangre. Donde hay sangre, dije, donde hay sangre hay redención. Donde hay sangre hay redención. Dios estaba mostrando a Abraham y le estaba diciendo: Abraham, estamos haciendo este pacto, y en este pacto hay derramamiento de sangre al momento de partir a estos animales. Abraham estaba entendiendo que podría ver que si quebraba el pacto, y escuchen esto, si tú quebrabas el pacto, dice, esta misma matanza que tú habías visto partido a los animales, asimismo pasaría aquel que quebranta el pacto. Es muy claro, hasta ese entonces en su caminar de Abraham, él tenía dudas. No es malo tener dudas. Probablemente en tu corazón tenías muchas dudas. Hasta aquí llegué, Señor. Hice tal cual cosa. Me cansé, oré tanto. Asistí a la iglesia y creo que no pasa nada. Te sirvo, Señor, y cada vez se pone peor. Abraham también tenía dudas. Y Dios no te va a dejar allí en esa duda, sino que Dios, a través de este pacto, lo que estaba buscando con Abraham es confirmar ese pacto con Jehová. Dios le dijo claramente y firme: este pacto que estamos haciendo no se puede romper. No se puede quebrar. No se puede terminar. Eso le estaba diciendo, no se puede terminar. Y aquí hay 3 elementos fundamentales que quiero que también aprendas este día. En un pacto hay 3 elementos fundamentales. El pacto consiste en cortar. ¿Qué cosa habían cortado? El animal. Y al cortar, derramamiento de sangre. Significa que en un pacto tiene que haber derramamiento de sangre. En un pacto consiste el ratificar ese pacto con un juramento. ¿Qué habían hecho? Habían dado la vuelta en 8 y estaban diciendo: estamos jurando que hay un pacto de un nuevo comienzo contigo. Pero también, y aquí esto es lo que me tocó muy profundamente a mi corazón cuando estudiaba y decía que un pacto, cuando estaban haciendo, y en otros pactos, las costumbres que lleva más adelante, les enseñaré otro tema que tenga que ver con el pacto, pero dice: en un pacto que tú haces uno con otra persona, es que tú le estás diciendo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Jesús dijo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Cuando hacían este pacto entre guerreros, era que cuando había uno que era más fuerte y al otro lado había uno débil, entonces cuando estaban acechando al débil, dijo: mejor me voy a aliar con el fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vengan a atacarme, me va a ayudar el que está a mi costado, el fuerte,
porque hemos hecho un pacto. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Señor, yo no puedo pelear esta batalla, pero tú me vas a ayudar. Porque esa batalla que se convierte en ese pacto que hemos hecho también va a ser tuya. Así es que ayúdame a pelear con ese que me está fastidiando. Wow. Las promesas estaban dadas en Israel. Y en tu vida también. Las promesas están dadas. Las promesas están vivas. Las promesas que Dios ha dado son espíritu y tiene vida. Y esa promesa está vigente para ti y para mí. Esas promesas estaban vigentes para Israel, para tu familia, para mí. Desde el momento que tú tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesucristo, desde el momento que le dijiste: Señor, quiero caminar contigo, Señor, quiero que seas mi Salvador, el Señor de mi vida, ese momento se selló el pacto. Y ese pacto está vivo, está vigente. Un día, caminando tranquilo por la ciudad, seguramente salió de su establo un joven, dice guapo, de buen parecer, como el pastor. Empezó a caminar por las calles y llegó a un valle. Y dice que ese valle era un valle Elá. Así significa el valle. Tiene el nombre Elá. Y de pronto escucha que hay alguien que está gritando, que hay alguien que está generando un temor al pueblo, que hay alguien que empieza con voz estruendosa y te empieza a decir: vas a morir ahora, porque esa enfermedad no es curable. Cuando tú estás caminando tranquilamente, de pronto viene y te dice: tu matrimonio ya no va a funcionar, ese trabajo tampoco ya va a funcionar. Y empieza a retumbar una voz y empieza a desafiar nuestras vidas. Empezó a desafiar la vida de David, ese jovencito que había estado como pastor cuidando sus ovejas. Estaba él allí ingresando a ese valle, a ese pueblo de Israel, y empezó a darse cuenta que había mucha tensión en ese lugar. Todos estaban asustados porque tenían a un bravucón gritando 40 días allí. ¿Quién me enfrenta? ¿Quién me enfrenta? ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? De Goliat. Goliat estaba allí gritando y gritando. No, ya no funciona eso para ti. Ya no tiene sentido que hagas eso. Gritaba y empezó a generar tensión en el pueblo. Y David, un hombre muy impetuoso, joven, y dijo: ¿qué está sucediendo aquí? Y se acercó, dice, a uno de los señores que estaban cerca. Y ahí vamos a 1 Samuel 17:26. Dice: David le preguntó a un hombre que estaba cerca a él: ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano.
nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército de Dios viviente? Primera de Samuel 17:26. Te voy a pedir que para que puedas ser tú más activo en escuchar, siempre tu oído está conectado ¿a qué? Tu oído está conectado a tu boca y a tus ojos. Así es que vuelvo a leer nuevamente. Primera de Samuel 17:26, que dice así: David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree las tinieblas que quiera venir a desafiar a los hijos de Dios de la casa? ¿Quién es ese filisteo que viene a desafiarnos y a decirnos que de esa enfermedad no vas a salir, de esa situación no vas a salir? ¿Quién se cree este filisteo que ha venido a ofender y ha venido a desafiar al ejército del Dios viviente? David estaba muy consciente y seguro ¿de qué? De que él estaba bajo un pacto. David estaba muy seguro él, que estaba bajo un pacto. Él estaba consciente de ello, pero Goliat era un incircunciso. ¿Qué significa? Uno que no estaba bajo la cobertura de un pacto. Y quiero que entiendas eso. Una persona que está bajo la cobertura de un pacto y otra persona que está fuera del pacto. David estaba muy seguro. Él estaba consciente. Si tengo el pacto, enseguida tengo poder. Si tengo el pacto y poder, tengo protección. Y tengo la gracia y el favor de Dios para mi vida. En cada situación que se pueda levantar un Goliat en mi vida. Él estaba seguro. Él estaba muy consciente, porque David había sido preparado, David había sido equipado, David se había formado para enfrentar cada situación que se presentaría en la vida personal, en la vida familiar y para su pueblo. Y no te pongas triste, que si todavía no has vencido a ese Goliat, Dios te está preparando en secreto. Porque David fue preparado ¿dónde? En secreto. ¿Dónde? En un establo, en un campo, en una chacra, allí solitario, solo con las ovejas. Allí fue equipado David. Allí fue preparado. Pero Dios es maravilloso, que cuando tú te sientes ya preparado, Dios va a empezar a encaminar tus pasos para que puedas ir a la batalla. Había una batalla que tenía que ser librada. Y David
Él no lo sabía. Pero para Dios nada es casualidad. Dios en el cielo está preparando muchas cosas en beneficio para nosotros. Solo que tus ojos no miran no significa que Dios se ha quedado dormido y que no hace nada. Él está preparándote para dar el golpe final en el momento indicado, en el momento adecuado. Vemos a un David enfrentando ahora. Vemos a un David enfrentando. Vemos a un David preparándose. Y yo veo a una iglesia preparándose. Yo veo a una iglesia bien ejercitada en sus músculos espirituales, con su fe cimentado, lleno de amor, listos para ir a pelear la buena batalla de la fe. Estaba listo para ir a pelear con Goliat. En 1 Samuel 16:1 dice, 1, después 12 y 13. El Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén y a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen parecer, saludable y apuesto. El Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido. El Señor dice: aquí están mis elegidos. Aquí están mis elegidos, dice el Señor. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Qué maravillosa palabra y promesa. Cuando vienes y estás seguro de ese pacto que tienes con Jesucristo, el Espíritu del Señor va a venir con poder para librar esas batallas. ¿Qué batallas estás librando en este momento? Aquí hay algunos componentes que debes tomar en cuenta. Samuel lo había ungido a David ahí en Belén, y dice que el poder del Espíritu Santo comenzó, ¿qué cosa? A manifestarse en él. Y tenemos a un David totalmente diferente, ¿verdad? Tenemos a un David con poder. Tenemos a un David listo para librar batallas. Ese David comenzó a moverse en el poder del Espíritu Santo. Él estaba ungido. Apenas fue ungido, inmediatamente se empezó a manifestar el poder. El Espíritu de Jehová vino sobre él y mató a un león. Seguía él pastoreando porque estaba de pastor todavía, y se pareció un oso. Y dice que el poder del Señor estaba sobre él y mató al oso.
¿Qué estaba haciendo el Señor? Había estado preparando a David en secreto. Jehová de los ejércitos sabía que ya estaba listo David. David estaba listo. David estaba preparado y tenía que ir ahora de lo secreto a lo público a librar esa batalla. No te olvides que David era pastor. No formaba parte del ejército de Saúl. Claro que él tenía 3 hermanos. Ellos sí pertenecían al ejército de Saúl. Pero David no. David era entrenado directamente por el Espíritu Santo. ¿Cuántos permiten ser entrenados directamente por el Espíritu Santo? En 1 Samuel 17, del 40 al 43 dice: tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. El filisteo caminó despacio hacia David, y escuchen otra cosa aquí, con su escudo por delante, viéndolo con desprecio. Veía que era solo un muchacho, saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David, y aquí escucha bien y toma atención lo que dice aquí: ¿para qué traíste ese bastón? ¿Para ahuyentarme como un perro? Goliat comenzó ¿a qué? A nombrar a sus dioses. ¿Para qué? Para maldecir contra David. David conocía el pacto. David conocía perfectamente el pacto que había. Ese pacto abránico también era para él y también es para ti. David lo sabía. ¿Qué significa palabra maldición? Maldición es dirigirse a alguien manifestando enojo, generando murmuraciones de algo que no has hecho, deseando que te vaya lo peor, que te vaya mal. En la Biblia, en las palabras hebreas y griegas, cuando busqué, la palabra maldición era hacer el mal a alguien. Y eso es lo que estaba saliendo de la boca de Goliat. Eso es lo que estaba saliendo de la boca de las tinieblas, que te está diciendo: eres tal y cual. Pero ¿saben una cosa? Pero Goliat se estaba metiendo en graves problemas. Goliat se estaba metiendo en graves problemas. Al maldecir a David, estaba, ¿qué cosa? Rompiendo un principio. Ese principio fundamental que está escrito en las escrituras. Goliat no sabía en qué lío se estaba metiendo. Génesis 12,
del 1 al 3 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. David tenía muy claro el pacto que salía de Abraham, que estaba escrito que para su descendencia esas promesas alcanzaban para David y también alcanzan para ti y alcanza para mí, alcanza para tu familia, alcanza para tu matrimonio, alcanza para cada área de tu vida. Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Estos meses he vivido batallas muy duras. Un hombre hizo una denuncia ante la fiscalía contra mí, hablando cosas, diciendo cosas que no son ciertas. Pero no me daba cuenta que Dios me había preparado ya. Había preparado y me había dicho: hija, hay un pacto que he celebrado contigo. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. El problema y la acusación contra ti es conmigo, hija. Varios meses tuve que batallar. Muchos días que podría haber dicho muchas cosas. Callé y callé. Porque había dicho: Señor, será el día, será la hora, será el momento indicado cuando tenga que hablar. Mientras tanto, me quedo callada, Señor, porque estaba segura y muy segura que en mí había realizado un pacto. Y ese pacto estaba en mí. Ese pacto estaba cumpliendo sus maravillosas promesas en mi vida. Y David también lo tenía muy claro eso. Aquel que te bendice, yo lo voy a bendecir. Y aquel que te maldice, yo lo voy a maldecir. Este filisteo incircunciso no tenía un pacto con el Dios Todopoderoso. ¿Y saben qué hizo? Maldijo a un judío. Maldijo a un rey. David estaba ungido para rey. El filisteo maldijo a la descendencia de Abraham. Filisteo había maldecido a un ungido de Dios. Ya las batallas se estaban alineando allí y listo para pelear. Pero quiero recordarte en Primera de Pedro 2:9 lo que dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. El Señor dice que somos un pueblo
elegido. No eres cualquier cosa. Eres un pueblo elegido. ¿Qué más dice? Pueblo elegido son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Esta me mueve. Posesión exclusiva de Dios. Pueblo adquirido de Dios. Linaje. Ese linaje maravilloso. Un linaje especial. Este filisteo no sabe con quién se ha metido. Ese filisteo, las tinieblas, no sabe con quién se ha metido. Este filisteo, al quebrar este principio, se puso ¿en qué? Se puso en la zona de maldición. Maldito el que te maldiga. ¿Por qué? Estaba blasfemando el nombre de Dios, y Dios dijo que los que blasfeman también serán apedreados. Serán apedreados. En Levítico 24, del 14 al 16 dice: lleven fuera del campamento a este hombre que maldijo, y que todos los que oyeron colocaren las manos contra la fuerza sobre la cabeza de él. Luego toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Después dile al pueblo de Israel: si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ha hablado en contra del Señor, será condenado a muerte, y toda la comunidad debe matarlo a pedradas. La posesión de David ya estaba listo. Ya estaba declarada en una zona errónea del filisteo. Estaban allí en ese escenario. David sabía. Él sabía lo que dice en Génesis 3:15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto es el tipo y sombra para que llegue nuestro Señor Jesucristo. Se estaba preparando David, ese jovencito, para que muchos creían que era un chiquillito por allí. No sabían que él era el ungido, el rey de Israel para ese entonces. Y acá quiero que te doy otra perla, y apunta esta perla también. Herir la cabeza. ¿Qué cosa es herir la cabeza? Herir la cabeza no es otra cosa quitar autoridad. Despojar, de poner a alguien de su cargo. Y la piedra fue clavada en la frente de este filisteo y cayó al piso. ¿Qué significa? Porque a veces nos quedamos: hoy David lo golpeó con una piedra y el filisteo se cayó. Hoy, bla, 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 bla. No. ¿Qué significa? Significa golpear en la cabeza, es quitarle autoridad. Es el tiempo, iglesia, que te levantes y golpeas a la cabeza, a las tinieblas de ese Goliat que se ha levantado.
te está perturbando. Y grita y grita y grita. Esa enfermedad golpea. Golpea en la cabeza con esa piedra que el Señor te ha dado. Porque somos piedras vivas. Jesucristo es la piedra angular. Y la piedra significa la palabra. Golpea con la palabra. Golpea con la palabra las tinieblas a la que se opone para que des el paso siguiente. Golpea. En 1 Samuel 17, 48 y 49 dice: Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él. Pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos, aquí. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Las tinieblas no tienen autoridad sobre ti. Es el momento de lanzar esa piedra. Aquel que ha levantado y ha blasfemado el nombre de Dios. Aquel que ha levantado murmuración, cuestionamiento a un hijo de Dios. Cuando todos estaban perplejos, petrificados, Dios mío, cayó Goliat. David corrió, sacó la espada y le cortó la cabeza, y los israelitas se armaron de valor. Él levantó ese techo, esa tapa que te impide seguir creciendo, avanzando y madurando espiritualmente. El Señor en este día dice: agarra de una vez tu espada y pelea. Corta la cabeza a ese Goliat que está impidiendo tu crecimiento. En estos días, hace muchísimos años atrás, el Señor me había dado una visión. Yo estaba tirada en mi cama y de pronto me veía que estaba parada y que estaba allí caminando dentro de mi cuarto, y me entregó una espada blanca y me recordó y me trajo a la memoria de ese acontecimiento que había pasado hace muchísimo tiempo. Y dije: gracias, Señor, por entregarme la palabra. Hoy voy a decapitar a ese Goliat que se ha levantado contra mí. Tú tienes esa piedra que es la palabra viva. Pelea esa batalla para que tú puedas tener ese poder y derribar a ese gigante. Es necesario estar en la presencia del Señor. Es necesario caminar en la presencia del Señor y recordar que hay un pacto. Hay un pacto maravilloso sobre nosotros. Hay un pacto, y ese pacto es un pacto que Jesucristo nos ha dado autoridad y poder y posición. Él nos ha dado. Recuerda eso, que tienes autoridad. Recuerda que tienes poder. Recuerda que estás en una posesión diferente al mundo. Estás sentado en lugares celestiales. Desde allí el Señor te ha dado esa autoridad para que tú empieces a gobernar. Y los problemas no tienen que venir a gobernarte, sino que los problemas tienen que estar sometidos a los pies de Cristo. Las enfermedades tienen que estar sometidos a los pies de Cristo.
Algunos van a decir, probablemente, yo no sabía que tengo ese pacto. Pero eso no es del Antiguo Testamento. Y quiero que leas lo que te voy a dar, esta última perla. Entra a Gálatas 3 del 15 al 18. Y dice así. Gálatas, por si acaso, del Nuevo Testamento. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Dice Pablo, está hablando. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. O en otra versión dice abrogarlo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su simiente y a su descendencia. Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Y acá hay una palabrita que quiero que también lo recuerdes y lo marcas si lo tienes a tu Biblia en tu mano. Dice, no dice a tus descendencias, no habla en plural. Dice a tu descendencia, refiriéndose a muchos, no, sino dice a tu descendencia, ratificándose que a una familia unida, a esa familia de Cristo Jesús que es su iglesia. Qué maravilloso, qué poderosa gran verdad. Está hablando que venimos de la descendencia de Abraham, las promesas de Abraham. Que el Señor Jesús no ha venido a abrogar ni a derogar esa promesa. ¿Qué significa? Que esas promesas puestas en Génesis, esas promesas se harán realidad en tu vida si tú la crees. Dije que se harán realidad en tu vida si tú lo crees. Hay victoria. Hay victoria, amados hijos de Dios. Hay victoria en un pacto. Hay victoria en ese pacto. En esas semanas tuve un sueño. Yo le doy gracias a Dios porque Él me habla en sueños. Soñé que estaba en una cumbre. Estaba en una montaña. Y entendí la palabra y entendí la cumbre. Tengo que estar en la batalla y pelear esa batalla, porque la victoria no está en mí, la victoria está en el pacto. La victoria está en el pacto. Amada familia, la victoria está en el pacto. Párate que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, eres maravilloso, eres un Dios glorioso, eres un Dios de pactos, Padre. Gracias te damos porque tú nos haces entender que aquel que nos bendice, tú los vas a bendecir, Señor. Pero las tinieblas se habían levantado para maldecir a un hijo de Dios. Pero hoy recordamos, Señor, que tenemos un pacto contigo, amado Cristo de la gloria. Tú derramaste tu sangre preciosa. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario es para sellar ese pacto que hicimos contigo. Y permanecemos en ese pacto, creyendo y estamos seguros, Señor, que tú nos has dado autoridad, nos has dado poder. Estamos en la posesión correcta para derribar a ese Goliat que se ha levantado para blasfemar contra ti, Señor, y querer avergonzar a tu iglesia, a la casa de Dios. Pero tú nos has dado esas piedras, Señor, esas piedras vivas, Señor, para decir que las tinieblas no tienen autoridad sobre nuestras vidas.
Las tinieblas no tienen que decidir en nuestras vidas, Señor. Y toda enfermedad hoy cae en el nombre de Jesús. Toda mentira cae en el nombre de Jesús. Todo enredo en el nombre de Jesús cae. Toda división en el nombre de Jesús cae el día de hoy. Bendito seas, alabado sea tu nombre, Padre Santo. Hoy venimos con conocimiento de tu palabra, Señor, para reconocer y creer, Padre, que hay un pacto de por medio en nuestras vidas. Que lo tuyo es nuestro, Señor, y que lo nuestro es tuyo, Padre. Cada pelea, Padre Santo, cada pelea tú vas con nosotros, Señor. Tú nos capacitas, Señor, en secreto. Ahora me has llevado para pelear en público, Señor. Yo tengo la victoria, bendito Rey. Tengo la victoria y grito esa victoria en el nombre de Jesús. El pacto me lleva a esa victoria, Señor. Bendito seas, alabado seas por siempre, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.